Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Espero que todo bien, espero que todo fantástico, espero que esté todo en orden. Me alegro de veros por aquí otro día más, pues con otro vídeo. Os voy a contar qué os traigo hoy, pero antes de contaros qué os traigo hoy, por favor, si no habéis visto los vídeos anteriores, id a echarles un vistazo. Si jugáis My Team, si os gusta My Team, id a echarle, ya digo, un vistazo, que son vídeos que os creo que pueden ayudar a muchísimos. Si os gustan los vídeos, dejaros un like, que es súper importante que os dejéis un like. Si no estáis suscritos, suscribiros, activaros la campanita. Y suelo estar además jugando en directo casi todos los días en la plataforma morada. Mi canal es Rivera TV, así que también os invito a que os vengáis jugando en directo casi todos los días, repito, en la plataforma morada. Por aquí os saldrá en alguna parte del vídeo. Así que dicho esto, os presento lo que os traigo hoy. ¿Qué os traigo hoy? Pues os traigo un top 10 de bases de la última colección, de la colección Refresh, que salió el viernes pasado. Os voy a traer 13 cartas, aunque ya sabéis, bueno, luego en el vídeo, sobre todo lo más importante son las 10, el top 10, pero bueno, yo os traigo 3 cartitas más para que tengáis más opciones donde comparar y para que tengáis, en definitiva, una muestra más representativa de la colección. Así que, dicho esto, nos vamos a la otra escena y empezamos con este top 10 o top 13 que voy a hacer, repito, de la última colección Refresh. Vamos con el top 13, que tenemos por aquí a Eevee. Eevee, ¿qué nos cuentas? Eevee, base de 1,93 m, envergadura de 2,3, 97 de velocidad, 96 de agilidad, 87 de interior, 92 de perímetro, 90 de mate en carrera, 90 de triple. Bueno, como estáis viendo, está bien, es un base que es verdad que no es muy alto, sí que tiene buena envergadura, su tiro está bien, el tiro de Eevee, yo lo he probado y está bien, es un tiro que cumple. Con el escape de Booker, que también está bien, con el paso atrás de Kyrie, que también está bien, el estilo de Dribbling Pro, bien. Bueno, es una carta cumplidora, en mi opinión es un poco bajito, pero bueno, si os falta un base, os gusta Eevee, es una carta que no sé ahora mismo el precio que estará, pero estará seguramente a un precio súper asequible. Así que bueno, una carta para mí, en mi opinión, sin más. Hay alternativas muchísimo mejores, pero pues ahí queda en el top 13 de este ranking. Vamos con el top 12, que es Cam Johnson. Tenemos aquí a Cam Johnson, vamos a echarle un ojito a nuestro amigo Pam, ahí está. Escolta de 2,3, 2,8 de envergadura, 97 de triple, 88 de velocidad, 88 de agilidad, 83 de fuerza. No tiene 93 de estamina, bueno, no está mal, pero tampoco es mucha estamina para un exterior bajo mi punto de vista. La defensa es correcta, 88, 90 de mate en carrera. Bueno, está bien. Su tiro también es correcto. Las animaciones, bueno, tampoco son gran cosa, no son nada del otro mundo, pero es un escolta con tamaño, es un escolta que también es cumplidor, diría, ¿no? Un poquito en la línea de Eevee, pero sí que mejor cumplidor. Os va a cumplir este Cam Johnson, sobre todo también si sois fans de Cam Johnson, si os gusta Cam Johnson como jugador, etcétera, etcétera. Es una carta que también puede ser interesante, pero bueno, también todavía muy lejos de lo que vais a ver más adelante. Vamos con el top 11. Y tenemos aquí a Noel, a Nerles Noel, que es un interior, si no me equivoco es 2,11, envergadura de 2,24, está muy bien. 81 de triple, todas las zonas calientes, 91 de velocidad, 92 de agilidad, 92 de vertical, 90 de fuerza, 95 de estamina, 96 de interior, 92 de perímetro, 96 de rebote, 95 de mate en carrera, 95 de mate en estático. Bueno, oye, está bien, ¿no? Dice, ¿no? Un interior alto, con envergadura, es rápido, 86, si no me equivoco, con velocidad con balón, 84 con velocidad con balón, pero bueno, no es el principal atributo a tener en cuenta para un interior. O sea, dices, bueno, está bien. ¿Qué le ocurre a Noel? Bueno, el tiro. El tiro es raro. El tiro es raro, o sea, es muy buen interior en general, es un interior también bastante barato, que es una opción si no tiráis mucho con, o ya sea con el 4, ya sea con el 5, pero bueno, en My Team ya sabemos que evidentemente todas las cartas lo que se busca es que tiren y que además tengan los mejores tiros posibles, ¿no? Que es de las cosas más importantes, obviamente, si no la más importante. Entonces, bueno, pues el tiro es, en mi opinión, bastante raro. Es como que la mecánica no es fluida. A mí es la impresión que me dio cuando lo probé. Entonces, bueno, por ahí queda en el top 11. Ahora sí, nos metemos ya con el top 10 y tenemos aquí a nuestro amigo Sion. Y alguno dirá, bueno, Sion, pero ¿cómo? Pues Sion es... Sion es un 100, tiene todo 100. Bueno, pues Sion sí, pues es un 100 y todo. Es un alero de 1,98 m,
Ya he comentado algunas veces que entramos en una etapa del juego donde lo más importante no son los atributos, que más o menos la mayoría de las cartas van a tener atributos rondando el 99, la inmensa mayoría, y dentro de poco todos 99, o dentro de relativamente poco todos 99, eso no es lo más importante. Lo más importante es la altura, lo más importante son las animaciones, lo más importante son los tiros, la velocidad de los tiros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Sion sí tiene todo 99, pero es un alero de 1,98 m, la envergadura 2,9, todo 99. Las animaciones de Sion no son absolutamente nada del otro mundo, en mi opinión no son buenas, y su tiro, aunque está en Very Quick, para mí es bastante sin más. Es verdad que me da la sensación de que es mejor que el año pasado. Sion nunca suele ser una carta meta en general, y este año, en mi opinión, tampoco lo es, al menos de momento. Otra cosa es que le saquen un Sion dentro de un Invencible o un, yo qué sé, otro 100 que sea base y le cambien las animaciones, le cambien el tiro, etcétera, etcétera. Pero este Sion es lo que es, obviamente, tiene todo 99, es muy rápido, las animaciones que tiene de mate, pues para pararlo, para ir a canasta, pues es muy difícil, o va a ser muy difícil, etcétera, etcétera. Bueno, en mi opinión, para la cantidad de MT que vale y lo que te ofrece, pues para mí está en el ranking ahí donde veis en el top 10. Vamos con el top 9. Vamos con el top 9, que es nuestro amigo nuestro amigo Newpel, que es un escolta de 2'1", 1,99 m de envergadura, 99 de triple, 93 de velocidad, 93 de agilidad, 84 de fuerza, 90 de estamina. Para mí se queda un pelín atrás siendo un exterior con 90 de estamina. 80 de mate en carreras, algo que también es a tener en cuenta porque tampoco es mucho mate. 88 interior, 93 de perímetro, 90 de robo, bueno, y lo demás 92 de velocidad con balón. Su tiro es muy bueno, está en Very Quick, el escape que lleva es Kemba, o sea, el escape que tiene es muy bueno. Es una muy buena carta que para mí, como digo, esos dos puntos le lastran, ¿no? Que uno es la estamina y dos es el mate, pero por lo demás es muy buena carta, es una carta con tamaño, defensivamente os va a cumplir, tiene un buen escape, tiene un buen tiro, etcétera, etcétera. Ahí se queda con Newpel en el top 9. Vamos ahora sí con el top 8, que es nuestro amigo Lamarcus. Lamarcus es una carta que esperaba más, he de decir que es una carta que esperaba más. Es un 2'11", 2'25 envergadura. La envergadura o sea, tiene tamaño, tiene envergadura. El tiro es buenísimo, con el L2 todavía mejor. Este tío al pop es uno de los mejores jugadores al pop, y sobre todo, ya digo, con la mecánica del no deep. 92 de triple, 87 de velocidad, 87 de agilidad, 87 de vertical. Quizás esperaba un poquito más de vertical, la fuerza está muy bien. 94 interior. Se me queda un poco corto en el mate. 80 de mate, 85 en estático. Para mí se me queda un poquito corto, y yo pensaba que iba a ser algo más rápido. Es muy buena carta, su tiro, ya digo, es buenísimo, incluso lleva el escape de KD, que es un buen escape para un interior. Y ya digo, es muy buena carta. Lo que pasa es que yo esperaba un poquito más, esperaba que iba a ser un poquito más rápido y que iba a tener un poquito más de mate, pero vamos, que es muy buen interior, puede jugar al 4, puede jugar al 5, y es muy, muy, muy buen interior a tener en cuenta. Y ya digo, el tiro es extraordinariamente bueno con el L2. Con el L2 es una locura. Vamos con el top 7, que es una carta que, si no le habéis echado un ojo, por favor, echadle un ojo a este Igodaro. 2'13, 2'11 de envergadura, 80 de triple, 93 de velocidad, 88 de agilidad, 98 de vertical, 92 de interior, 84 de perímetro, 88 de velocidad con balón, 98 de mate. Ojo, es un 2'13, estamos hablando de un 2'13, que es verdad que alguno pensará, bueno, pero tampoco tiene mucho triple. La mecánica es muy buena, tiene todas las zonas calientes y tiene 80. Si tú tienes un entrenador que aparte le dé un +5 en el triple o algo así, se te queda perfecto. El tiro es muy bueno, y esto no es lo mejor, es que lleva el estilo de Dribbblers Pro, que está bien, lleva el escape de Kemba, el carry slide y el paso atrás de Jimmy. O sea, las animaciones son muy buenas para un 2'13 que es muy rápido, con mucho mate, con buen tiro. Cuidadito con este Igodaro porque es una carta realmente buena. Si os falta un interior, ya sea para el 4, ya sea por el 5, este Igodaro está baratísimo y es una grandísima carta que ocupa el top 7. Vamos con el top 6, que es Francisco. Pero Francisco, nuestro amigo Francisco García, base de 2'1", 2'10 de envergadura, 98 de triple, 92 de agilidad, 92 de velocidad, 92 de agilidad, 80 de mate en carrera. Para mí es
es la espinita que tiene, ¿no? El 80 de mate en carrera, 84 de interior, 92 de perímetro, 91 de velocidad con balón. Es un base de 2-1, chicos. Base de 2-1 que también está barato, está muy barato, estaba en compra el otro día cuando lo miré, y su tiro está bien, no me parece una locura, pero es un tiro que está bien, bastante bien, y las animaciones son muy buenas, el escape de Kobe, el carry slide, el paso atrás de Jimmy, muy, muy, muy buena carta, una opción muy a considerar si os falta un base. Vais a ir con un base grande, con buenas animaciones, con un buen tiro, cuidadito, es una opción realmente sólida, es un muy buen base este Francisco García, que ocupa el top 6. Y ahora sí nos metemos con el top 5. Por favor, si os gustan este tipo de vídeos, importantísimo, dejaros un like. Ahora mismo, si no os habéis dejado el like, dejaros el like, que es súper importante. Comentar los vídeos, como he dicho antes, id a echar, cuando acabéis este vídeo, por favor, si lo tenéis a bien, id a echar un vistazo a los vídeos anteriores, que también es súper importante, que estamos ahí buscando llegar a los 500 subs, y yo os necesito para ello. Así que vamos con el top 5, ¿no? Vamos. Os traigo a Maluach, que es un interior súper interesante. Kaman Maluach, 218, 231 de envergadura, 85 de triple, 87 de velocidad, 88 de agilidad, 80 de vertical. Sí que un pelín pequeño, pero es verdad que con esa altura y con esa envergadura que tiene, lo entiendo que le hayan puesto el 80 de vertical, 85 de fuerza. Bueno, no es un 90 de fuerza, no es un 95 de fuerza. Quizá también está un pelín por debajo de lo deseado, pero está muy bien. 90 de mate en carrera, 92 de perímetro, 87 de interior, 80 de velocidad con balón. Pues aquí también no es el mejor atributo que deseamos ver, pero es normal porque es un interior muy grande con mucha envergadura y con un tiro que la verdad es bastante sólido. Su tiro en Very Quick muy bien también. Estaba alrededor, yo la última vez que lo miré, Maluach estaba, si no me equivoco, alrededor de las 300.000 monedas o algo así, que me parece que si no tenéis un interior puede jugar al 4, puede jugar al 5, y si no tenéis un interior es una opción realmente interesante. Vamos con el top 4, que es una carta que he tenido, que compré, lo que pasa que he vendido no porque no me haya gustado, sino porque quería probarla, y tengo a Sar, que en mi opinión es uno de los mejores interiores del juego, le tengo con leyendas, etcétera, entonces me cuesta mucho quitar a Sar. Pero he probado a Okafor, 2.8, 2.29 de envergadura, 84 de triple, 90 de velocidad, 88 de agilidad, 88 de vertical, 90 de mate en carrera, 96 de interior, 90 de perímetro, 88 de velocidad con balón. Su tiro es realmente bueno. O sea, me ha encantado esta carta. Lo que pasa que lo que digo, tengo a Sar, me costó medio millón, algo más de medio millón de MT. Tengo a Sar, me da mucha pena quitar a Sar, o sea, teniéndolo intransferible. Lo tengo con leyendas, tengo sobre todo las de rebote, las insignias de rebote. Entonces, es un 2.8 para mí, o sea, está un poco en el límite. Me gustan interiores en el 4 que lleguen al 2.11, pero bueno, aún así está muy bien porque tiene mucha envergadura. Repito, su tiro es buenísimo, buenísimo, y tiene el escape de Trajan que también está muy bien. Cartaza este Okafor, que la última vez que lo miré lo podéis conseguir por menos de medio millón de MT, y es una opción para el 4 súper seria. Este Okafor que me ha gustado muchísimo. Vamos con el top 3, que es un escolta. En esta ocasión traemos aquí a Wiggins, que es una carta bestial. Ya el diamante iba bien al principio del juego, pero es que este Wiggins, 97 de velocidad, 97 de agilidad, 93 de triple, 98 de mate, 90 de interior, 95 de perímetro, 93 de velocidad con el balón, todas las zonas calientes, su tiro en Very Quick, que está bastante bien, y le han puesto el carry slide, le han puesto el escape de carry. El escape de carry, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores escapes del juego, y es una locura. Es un 2-3, 2-13 de envergadura. Los mates, las animaciones de mate que tiene Wiggins son un escándalo. El diamante ya iba increíblemente bien, defendía muchísimo. O sea, este es muchísimo mejor que el diamante, y además con el escape de carry. Es una barbaridad de carta este Wiggins, es buenísimo. Vamos con el segundo jugador del top, que es Cooper, que es, bueno, pues que es un base que puede jugar de base, puede jugar de alero y puede jugar de base, que esa es la principal novedad, que puede jugar de base, 2.6, 2.13, todo 99, su tiro en Very Quick, que su tiro está bastante bien. No me parece una locura, pero es un tiro bastante bueno.
el escape de Shea, el behind the back de Pry, que bueno, está bien, tampoco es el mejor, el estilo de dribbling de Ja Morant, que está muy bien, es una cartaza, lo que pasa que, pues, pedazo de gallo me ha salido, o sea, creo que voy a un gallo por vídeo, no sé si lo habéis oído, pero es una cartaza este Cooper brutal, lo que pasa que estaba, yo la última vez que lo vi estaba 9 millones o 10 millones, o sea, evidentemente es una carta que muy poca gente puede comprar. Y vamos con el top 1, que ya sabréis quién es, claro, ya sabréis quién es, que esto es una barbaridad, quiero decir, Zakidi, 2.26, 2.41 de envergadura, todo 99, su tiro es bastante bueno, con el escape de Jimmy, o sea, poco que decir de Idi, o sea, esto es una barbaridad de carta, es enorme, tiene una envergadura enorme, su tiro está muy bien, bastante bien, pero igual este Idi está, pues, que no se puede comprar para el, no sé, pues, para el 95% de la gente que jugamos a My Team o el 98% de la gente, pues no se puede comprar, ¿no? Entonces, pues es una locura que a lo mejor dentro de 2 meses, pues, o de 1 mes y medio, o de así, algo así de tiempo, pues bajará, pero de momento es una carta bastante inaccesible. Así que, por recapitular, el top queda así, el top de la colección Refresh queda así: top 1 Zakidi, top 2 Cooper Flag, top 3 Wiggins, top 4 Jahlil Okafor, top 5 Maluach, top 6 Francisco García, top 7 Igodaro, top 8 Aldrich, top 9 Newpel, top 10 Zion, top 11 Noel, top 12 Cam Johnson y top 13 Ibi. Así que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, y si os ha gustado este vídeo en particular, dejaros un like, que se agradece un montón, id a echar un vistazo si no los habéis visto los vídeos anteriores, que yo creo que os pueden ayudar muchísimo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, por favor, que es totalmente gratis, activaos las notificaciones y repito y recuerdo que suelo estar jugando en la plataforma morada casi todos los días. Mi canal es Rivera TV, así que también os invito a que os vengáis por allí, que estoy jugando en directo casi todos los días. Por mi parte, poco más, que os veo pronto. Decidme si consideráis que se ha quedado algún jugador fuera del top que vosotros pondríais, o si tenéis cualquier tipo de duda, lo que sea, ponedmelo en los comentarios. Nos vemos prontito. Chao, 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 chao.